11:34 en la República Argentina, pasaditas, 11:34 pasaditas. Decíamos, nos vamos a mover para el territorio asiático. La semana pasada charlábamos de esto, la anterior también veníamos haciendo un seguimiento de cosas que podían llegar a suceder. Algunos analistas hablaban de que entre la semana pasada y la anterior se iban a dar hechos que tenían mucha relevancia y que podían ser un parteaguas de cara adelante. Entre ellas, el cuarto pleno del Partido Comunista de China, la reunión que estaba planificada entre Donald Trump y Xi Jinping en el contexto de la APEC que se realizaba en Corea del Sur, la reunión de los países de la ASEAN, los países del sudeste asiático, muchos elementos de distintas reuniones y distintos hechos que se fueron dando en Asia y que marcan o tienen un peso importante, sobre todo el papel de China, que esto es algo que sí ya hemos venido siguiendo más en detalle aquí en el programa desde hace un tiempito. Para profundizar y para ver cuáles son algunas de las pinceladas o de los detalles de lo que dejaron esos encuentros, esas reuniones y qué puede venir hacia adelante, estamos en comunicación con el historiador, sinólogo y analista geopolítico Francisco Tayana, que tiene la gentileza de estar en comunicación con nosotros para charlar unos minutos. Francisco, muy buenos días. Nicolás y Miranda de este lado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, a ver, en principio, si bien el nuevo plan quinquenal, el número 15 del Partido Comunista de China va a estar recién aprobado en el pleno del año que viene, sí hay una continuidad de planes quinquenales y una proyección que capaz habilitaría a pensar cuáles pueden ser esos lineamientos o para dónde puede disparar o para dónde puede ir la proyección que haga China. ¿Cuán importante crees que han sido y que siguen siendo los planes quinquenales que han armado desde hace varias décadas para atrás para convertir a China en lo que es hoy? Bueno, me parece que es muy difícil explicar la historia del milagro económico chino sin mencionar la planificación económica que hay detrás, ¿no? Y los planes quinquenales son siempre el pilar fundamental de la proyección y la planificación económica china, aún en las distintas facetas de desarrollo que ha tenido la República Popular. Digamos, los primeros planes quinquenales remontan a la década de 1950. Cuando estaban moldeados mucho más de cerca en su inspiración soviética, ¿no? Los primeros planes quinquenales llevados adelante por Joseph Stalin al final de la década de los 20, principio de los 30, que tanto en el caso de la URSS como en el caso de la República Popular China permitieron una primera industrialización acelerada. En ambos casos con países que venían de una destrucción bastante sustancial a través de una serie de conflictos bélicos y que eran países bastante rurales. Y los primeros planes quinquenales en ambos casos dieron saltos cuantitativos y cualitativos muy importantes. Ahora, ese sistema de una economía centralmente planificada de inspiración soviética dio lugar a partir de 1978 con la política de la llamada reforma y apertura a lo que hoy conocemos como un socialismo con características chinas, ¿no? Es decir, incorporando apertura comercial, inversión extranjera directa, reorientando la economía hacia un crecimiento liderado por las exportaciones, y eso fue el segundo gran salto cualitativo que vimos en los últimos años. Si bien los planes quinquenales contemporáneos no llegan a los extremos del detalle de una economía centralmente planificada, sin embargo, dan los lineamientos generales que permite a China, tanto su sector público como su sector privado, entender los grandes cursos a seguir en esta media década que tienen por delante. En relación con esto, una de las cosas que por lo menos han analizado varios especialistas en relación al 14 plan quinquenal, que es el que está en curso, hay algo que
termina pareciendo como que esta planificación y este poder orientar la política en general de China es algo flexible, no es que es una cosa rígida, sino que parte de analizar también la coyuntura tanto nacional como internacional y ver cómo adaptarse en ese marco contextual. Y hay algunas cosas como en esto de empezar a tener un rol cada vez más activo a nivel internacional. Que 2017, si quieren, el tercer mandato de Xi Jinping, empieza a verse como empezar a tener un rol más activo en la política internacional, por lo menos desde lo discursivo ya y desde lo planificado ya empezaba a ver algo de eso. Y las últimas apariciones o las últimas intervenciones de Xi Jinping haciendo cada vez más énfasis en esto de crear una comunidad global, armónica, donde se resuelvan las cuestiones de manera pacífica, intentando colaborar más que competir con otras, por lo menos en lo discursivo, tratar de colaborar y competir para generar beneficio mutuo. Hay una distancia abismal con lo que conocemos en Occidente. Sí, ahí hay para mí dos diferencias centrales para marcar, o tres por lo menos. Hay una cuestión de una realidad geopolítica. Digamos, China es un país que está muy, muy atado al destino de la economía global. O sea, China para seguir creciendo tiene que seguir exportando, China para seguir exportando tiene que poder seguir importando. En ese sentido, Beijing tiene un interés geopolítico marcado en lograr mayores niveles de estabilidad alrededor del mundo, lo cual lo diferencia mucho de un caso como Estados Unidos. La economía estadounidense es relativamente cerrada, si lo piensan, ya que el comercio internacional representa menos del 15% de su Producto Bruto. En el caso de China creo que ronda alrededor del 40%, si no me equivoco. Y de ese 15, menos del 15% del caso estadounidense, mucho es lo que comercia esencialmente con México. Entonces, el destino estadounidense está menos ligado al destino económico global, lo cual lo hace un actor más flexible en sus roles alrededor del mundo, ¿no? En algunos casos un garante del orden, en otros un agente de caos, porque en última instancia tiene menos en juego en un mundo desordenado. Eh, por otro lado, el sistema chino, digamos, que China, a pesar de todo, y me parece importante aclararlo, es un país socialista, es un país que tiene un sistema de gobierno marxista-leninista. Entonces, eso también le permite hacer proyecciones de mediano y de largo plazo, le permite trazar cursos en la aplicación de política pública de una manera mucho más consistente que los vaivenes que hemos visto, sobre todo actualmente, a lo largo de Occidente. Finalmente, también hay una cuestión ya más del plano de lo idiosincrático o lo cultural, que es el hecho de que China no tiene una visión universalista y evangelizadora ni de su propio modelo ni de sus propios valores, a diferencia de Occidente, ¿no? Occidente es un marco civilizatorio en el cual en los últimos 2000, 2500 años prácticamente todas las ideologías occidentales comparten la característica de ser de estar basado en valores universalistas y en este sentido evangelizador, ¿no? De esta idea de que una vez que se descubran un sistema de valores correcto, la siguiente etapa de esa misión es poder propagar esas ideas alrededor del mundo, y en la medida que esas ideas se adopten, el destino de la humanidad va a tener mejoras cualitativas. Digo, y esto va desde Platón al Imperio Romano, al cristianismo, al liberalismo, al socialismo, a los derechos humanos, a mucho de los movimientos políticos, culturales, sociológicos que hemos visto
ganar mucho terreno en las últimas décadas, ¿no? Desde el ambientalismo, el feminismo, el movimiento por la diversidad, digo, todos que tienen su epicentro en Occidente y comparten estas características, universalistas y evangelizadoras. El marco civilizatorio chino en ese sentido es muy distinto. China no busca propagar ideas chinas. China no busca lo que llamaríamos sinizar, es decir, volver más chino otros rincones del mundo. Y me parece que eso es una diferencia notable en este concepto, ¿no? que elabora Xi Jinping, que mencionaste, de futuro compartido para la humanidad, que no busca una exportación cultural, moral o normativa en ese sentido. Entonces es realmente una propuesta muy distinta a la globalización que hemos tenido hasta ahora, que ha nacido de Occidente y ha sido una globalización occidental y occidentalizante, si me permiten el término. Francisco, ¿qué tal? Miranda te saluda. ¿Qué análisis te merece o qué elementos importantes te parece que deja la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur? Digo, sobre todo porque da la sensación de alguna manera de que China va marcando el rumbo o es el que encabeza la mesa y Estados Unidos reacciona, ¿no? con algunas amenazas nucleares, militarización regional. Lo pregunto porque hablamos de una guerra, ¿no? comercial o de una disputa entre estos dos países y parece que es una batalla que Estados Unidos quizás ya perdió, o que no tiene las cartas, digo, ni para ganar la guerra comercial, ni arancelaria, ni tecnológica, si se prolonga. ¿Por qué en todo caso crees que, que seguimos hablando de Estados Unidos como un actor tan importante? Te escuchaba en otra entrevista plantear algo interesante sobre que el único problema que tiene China es que no controla los océanos. Sí, no diría que es el único, eso diría que es el problema externo más tangible y más claro. A ver, ¿por qué seguimos hablando de Estados Unidos? A ver, Estados Unidos tiene capacidad para frenar el ascenso de China en muchos aspectos. Estados Unidos tiene un arsenal de 5.000 armas atómicas. Si Estados Unidos hace un ataque nuclear preventivo total sobre la República Popular China, a China la destroza. Estados Unidos probablemente sufriría unos 20-30 millones de muertos en una retaliación limitada, pero esa carta la tiene. Estados Unidos puede llevar adelante una guerra convencional contra China, donde también podría hacer mucho daño. Si Estados Unidos tiene la capacidad actualmente de hacer un bloqueo naval a China, un bloqueo total. Con lo cual, dependiendo del nivel de alimento almacenado previamente, China empezaría a morirse de hambre en 6 meses a 2 años. China, a su vez, puede responder con 500 misiles atómicos. Entonces, pero digo, a ver, tomando la premisa de que en términos estratégicos las intenciones son irrelevantes y lo único que importan son las capacidades, Estados Unidos tiene varias cartas. Si Estados Unidos se mete en una guerra contra Irán y el Golfo Pérsico termina prendido fuego y colapsan las exportaciones de petróleo de Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, China va a tener más problemas que Estados Unidos, porque China es el principal importador de petróleo del mundo. Habría caos económico en el mundo, pero Estados Unidos tiene su producción de petróleo más o menos asegurada. Estados Unidos tiene la carta de defaultear sobre su deuda. Su deuda representa 38 billones de dólares y creo que representa el 50 y pico por ciento de toda la deuda global. Si Estados Unidos defaultea su deuda hoy, hay una destrucción del sistema financiero inmediato y caos económico alrededor del mundo. Estados Unidos sufriría un costo importante, pero
pero sobreviviría mientras la economía global se prende fuego. Y nuevamente, China necesita bienestar en la economía global, Estados Unidos no necesariamente. Estados Unidos en este momento está apoyando dos conflictos de manera indirecta en Ucrania y en Medio Oriente, y Estados Unidos no tiene un motivo estratégico para detener ninguno de esos dos conflictos, y sus consecuencias no los sufre. Estados Unidos parece que está coqueteando con la idea de hacer una intervención militar en Venezuela, lo cual también dispararía el precio del petróleo. Digamos, Estados Unidos todavía tiene muchas cartas por delante. El tema es si está dispuesto a enfrentar esa pelea. Creo que por el momento no. Entonces vemos una política errática por parte de Estados Unidos que no termina de decidirse en un curso de acción. Entonces hace estas políticas arancelarias, avanza, retrocede. Tuvieron estas charlas entre Xi Jinping y Donald Trump, que esencialmente es una tregua, pero no cambia nada de fondo, porque la realidad es que si todo sigue así, China va a seguir creciendo y en un plazo va a superar la economía estadounidense, y Estados Unidos no tiene ningún motivo para permitir que eso suceda si lo puede detener. Estados Unidos también tiene una última carta bajo el brazo, que es la siguiente. El comercio internacional es esencialmente comercio marítimo, y como bien mencionaste, China no controla los océanos del mundo, el que controla los océanos del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos también podría generar una enorme crisis de una manera pasiva, que es el hecho de que si Estados Unidos hoy llama a todas sus flotas alrededor del mundo y que vuelvan a las costas Pacífico y Atlánticas de Estados Unidos, el comercio internacional entra en crisis, porque el mundo globalizado que conocemos se basa en el hecho de que Estados Unidos patrulla todos los océanos del mundo, que Estados Unidos tiene la flota más poderosa en cada uno de esos océanos del mundo, y Estados Unidos asegura que no haya piratería. Y no tanto la piratería privada, que en última instancia no es tan importante, pero sobre todo piratería interestatal. O sea, el que evita que los países se vayan interceptando barcos entre sí es Estados Unidos, que asegura la libre navegabilidad de los océanos. Si Estados Unidos se retira ahora de ese rol, no hay ningún país que pueda reemplazarlo. Entonces lo que inmediatamente tendrías son una serie de países asegurándose ciertas regiones o ciertos océanos, pero eso no garantiza estas cadenas globales de valor, ¿no? Este mundo que se ha construido donde un auto tiene 20.000 componentes hechos alrededor del mundo y ensamblados en un tercer lugar y después reexportado ya completo, ese modelo económico colapsa, y hasta que algo similar se vuelva a armar o se reemplace por otra cosa, tendrías años de caos. Estados Unidos razonablemente no va a hacer eso, porque es abdicar su rol de hegemón, y todavía está comprometido a mantenerlo. Y digo todavía porque no está tan claro cuánto tiempo más puede seguir sosteniendo este modelo de hegemonía, que a Estados Unidos le representa otro nuevo billón de dólares de deuda cada 100 días. O sea, Estados Unidos por año se endeuda en una cifra que es superior a la economía de Brasil, todos los años. Ya el año pasado en servicios de deuda gastaron más que en defensa, y Estados Unidos gasta el 45-47% del presupuesto de defensa del mundo. Entonces esto es una situación insostenible, saben que están a contrarreloj, y por delante tienen una serie de malas opciones y están tanteando cuál es la menos mala para Estados Unidos, no necesariamente para el resto del mundo. Sin embargo, si bien no creo que haya una voluntad directa por parte de Washington y Beijing de pelearse en el futuro previsible, no necesariamente esa decisión dependa de la voluntad de esos dos actores.
Y en eso tenemos hipótesis de conflicto tales como las de Taiwán, en la cual perfectamente China y Estados Unidos se vean involucrados en una guerra directa que no va a beneficiar a nadie y que nadie tiene ganas de pelear. Por última, para no extendernos demasiado, en esta discusión o en este tire y afloje entre distintas formas de comprender cómo manejarse, ¿qué lugar le das a Rusia? Ese otro tercer actor que, por lo menos en términos militares, parece estar disputándole la carrera o por lo menos marcándole la cancha a los norteamericanos. Ya se ve desde Siria, desde el conflicto de Siria en 2012, si no me falla la memoria. Que bueno, ahí también puso un parate. Estas semanas presentaron el torpedo Poseidón, un misil con capacidades nucleares, un nuevo submarino, habían presentado el Oreshnik. En el conflicto ucraniano parece que van avanzando en el territorio y no están pudiendo, por lo menos Occidente, la OTAN, Ucrania, no están pudiendo contrarrestar esas fuerzas. Es un tercer actor, sin lugar a dudas, en esta construcción de otra cosa que no es la unipolaridad que existió hasta ahora, comandada por Estados Unidos. Sí, Rusia me parece que es una gran potencia, no necesariamente una superpotencia, pero una gran potencia, que está redefiniendo su zona de influencia y más o menos trazando cuáles son los nuevos límites de su proyección geopolítica. Y en esto la historia de Rusia es más contradictoria, porque por un lado está encaminada a ganar la guerra en Ucrania de una manera decisiva. Por otro, si bien es un conflicto directo, mejor dicho, un conflicto indirecto, pero una competencia directa contra Estados Unidos y más generalmente contra la OTAN, Ucrania le ha limitado enormemente su capacidad de reaccionar en otros frentes y hemos visto un retroceso de la influencia geopolítica de Rusia en otros lugares, ¿no? Rusia perdió un aliado estratégico con el colapso del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Rusia no pudo responder a las agresiones de Azerbaiyán y no asistió a Armenia, un país formalmente aliado. Ha perdido influencia en los Cáucasos, ha perdido influencia en el Medio Oriente. Está llevando adelante unas disputas indirectas más dinámicas en el África subsahariana. Y ahora está viendo cómo en Asia Central, una zona tradicional de influencia, está teniendo cada vez más competencia por esa influencia por parte de China, por parte de Estados Unidos y por parte de Turquía. Entonces es una situación, diría además un empate estratégico y en última instancia de todas esas cuestiones la más importante por lejos para Rusia es Ucrania. Entonces creo que a grandes costos va a terminar por imponerse en ese frente y reestructurar ese mapa. Por otro lado, un país que creo que hay que prestarle cada vez más atención y creo que va a tener un rol más relevante que el de Rusia en las siguientes décadas es la República de la India. Ya el país más poblado del mundo, ya la quinta o cuarta economía más grande del mundo, se estima que va a terminar la década como la tercera economía más grande del mundo, uno de los ejércitos más grandes del mundo, armado con armas nucleares, y creo que es un actor que ahora recién está empezando a jugar un juego más dinámico sobre el tablero internacional, pero me parece que es un país que va a dar mucho de qué hablar. Uh-huh. Francisco, gracias por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros. Siempre un placer escucharte y obviamente las puertas abiertas no solamente de este programa, sino de Radio Trinchera para
para seguir conversándolo en alguna otra oportunidad y tratando de entender también cómo esto puede afectarnos a nosotros en Argentina y qué conviene o no conviene hacer, dependiendo. En otra oportunidad, si querés, nos metemos ya en ese plano. Así que bueno, gracias por estar un sábado a la mañana charlando con nosotros. Nuevamente, gracias por la invitación y por el espacio. Un placer. Charlábamos con Francisco Tayana, historiador, sinólogo, analista geopolítico, tocando algunos elementos. Arrancábamos por China, nos metíamos en la cuestión comercial y demás con los norteamericanos, después Rusia. Hay un montón de otros temas que se podrían haber abierto, pero podía durar días la conversación. Hoy no tenemos sorteo, así que no vamos a hacer. Sí, ya está, no son las 12. ¿Nos dejaron huérfanos? Huérfanos de sorteos. Es verdad, nos dejaron huérfanos de sorteo esta vez. Bueno, gente que estuvo del otro lado, gracias por haber estado del otro lado y seguir bancando no solamente este programa, sino este medio de comunicación que es Radio Trinchera, el multimedio Trinchera en realidad. Hoy en los controles, Malemanes, a quien le agradecemos por haber estado aquí haciendo su aporte. En la producción, More Leopardo, como siempre, aquí en el estudio, Miranda Cerdá Campano y quien les habla, Nicolás Sampedro. Tengan buena semana y nos reencontramos la próxima para seguir analizando qué sucede en este alocado mundo en el que nos ha tocado vivir. Adiós.